¿Qué tal, amigos de Opción.mx, amigos y oyentes y televidentes de Opción Juvenil? En esta ocasión, muchas gracias por volver a escucharnos aquí en otro podcast, en otra sección de este su podcast preferido. Y bueno, ya saben, aquí siempre traemos invitados especiales, invitadazos icónicos, lo llamaría, la verdad, muy icónicos de nuestra parte. Y bueno, en esta ocasión vamos a tocar un tema muy especial, pero primero quisiera que se presente un poquito nuestra invitada, que nos digas tu nombre, tu edad y alguna anécdota chistosa que te haya pasado. Ok, bueno, me presento, yo soy Alex. Bueno, me llamo Alejandra, pero todo el mundo me dice Alex. Tengo 18 años y una anécdota chistosa que me haya pasado es que una vez mi perrito me sacó arrastrando cuando lo saqué a pasear. Ah, qué bueno. Yo creo que a todos nos pasó. Luego los perritos tienen demasiada fuerza y pues nosotros nos quedamos un poquito cortos de fuerza, ¿no? El tema de hoy es un tema muy importante, pero sobre todo es un tema de desmadre. Bueno, vamos a ver un poquito el enfoque de desmadre, no informativo. Ya sabemos que aquí es un podcast en el que hablamos sin pelos en la lengua y sobre todo somos informativos y de desmadre, pero yo creo que este tema lo vamos a agarrar un poquito de desmadre, de cotorreo, de coitorreo, no es cierto, mis acrónimos todos mensos. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la sexualidad y sobre todo la sexualidad en la adolescencia, porque pues, al final es un proceso que todos vivimos, nosotros lo estamos viviendo, pues 18 y 17 años, somos de la edad, estamos viviendo todos los tabús que hay alrededor de ese tema de la sexualidad, la falta de educación sexual que hay en México es una realidad. Entonces yo creo que sensibilizar un poquito a la población y sobre todo dar un poquito más de conocimiento es lo que nos hace falta. Bueno, recuerden seguirnos en todas las redes sociales, que son las que van a aparecer aquí en pantalla, que son TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y sobre todo en Spotify también, que es donde aparecemos como Opción Juvenil, por si nos quieren escuchar mientras van en el metro o en el carro, donde quieran escucharnos, pero el chiste es que escuchen a Opción Juvenil. Bueno, vamos a empezar un poquito abordando este tema de sexualidad. Sobre todo, yo creo que es algo que todos pasamos muy bien, ¿no? O sea, sexualidad en cuanto a, o sea, lo que te vas descubriendo tu cuerpo. Sobre todo es algo que todos hacemos, pero yo a veces siento que es un tema que lo satanizan mucho o mucho tabú alrededor del tema. No hables de eso. O por ejemplo, desde chiquitos a los niños, no le digas pene a tu pilín o algo así. O sea, como que les asusta o les da miedo que hablen con esas palabras. Y yo no sé por qué. ¿Tú qué opinas de esto, Alex? A ver, vamos a empezar a conversar un poquito. Yo creo, de hecho, que sí es algo controversial, sobre todo porque ahorita nos puedes contar alguna experiencia que hayas vivido. Esto va a sonar muy mal, pero yo soy mujer. Y a nosotras nos lo satanizan muchísimo más que a los hombres. Es cierto. Y vivirlo desde nuestro punto de vista, yo por mucho tiempo me metí tanto en la idea de no esto, sí esto, porque es con lo que vivimos creciendo, o sea, crecemos escuchando ciertas cosas, crecemos escuchando ciertas ideas, pensando que nos van a juzgar, que muchas veces te guardas el tema para ti mismo cuando no debería de ser así, porque la sexualidad es un tema muy grande, algo por lo que todos pasamos, y estaría padre no sentirse juzgado por eso, ¿sabes? Pues sí, al final, sobre todo, en vez de que nos lo satanicen o nos los prohíban, o como que sea un tema el cual como, a veces siento que les da pena, o no sé, como que lo tratan de evitar, que sea un tema en el cual se hable sin tabús, y sobre todo que te eduquen bien, o sea, que te digan, nadie debe tocar tus partes, o sea, sobre todo que te empiecen a culturalizar y a educar para que al final tengamos una vida plena, porque al final, vamos a hablarlo así, el sexo es una necesidad, al final se vuelve una necesidad, y sobre todo todos llegamos a tener, ¿no? Pues al final es lo que vivimos, técnicamente vivimos para reproducirnos, que nosotros, o sea, como animales vivimos para reproducirnos, que nosotros seamos una especie más compleja y todo, pues no, o sea, no quita que vivimos para reproducirnos, ¿no? Sí, claro. No, y por ejemplo, es que el tema de la sexualidad es algo muy grande. Está tu sexualidad como gusto, preferencia, Sí. cómo te identifiques. Está lo que ya es el acto sexual y todas sus derivadas, Sí. partes, lo que sea. Y está una parte más íntima de ti, que es justo ir descubriendo tú mismo, junto con tu gusto sexual y tu vida sexual, tu propia sexualidad. ¿Qué te gusta, qué no te gusta, con qué te sientes cómodo? Y no tiene por qué ser algo malo, algo encajoso Algo, de hablar, sí. es algo que todos estamos viviendo o todos lo vamos a vivir en un proceso. Y es un tema muy, muy, muy grande del que se habla muy, muy, muy poquito.
Sí, pues así como lo dices, es un tema muy, muy, muy grande que casi no lo mencionan o no lo tratan de mencionar. Últimamente vamos a abordar un poquito, mencionaste muchas cosas. A mí me gustaría abordar primero lo de tu sexualidad, cómo tú te defines, tus gustos, tus preferencias. Sobre todo porque es un tema que muchas personas no les gusta tocar o no sé, como que vivimos en un país, ajá, un país ahí medio XD con eso, ¿no? Pero pues la verdad es que es lo que te haga sentir cómodo, como tú te identifiques sobre todo, porque pues es una cosa es género y otra cosa es sexo. Sobre todo el género pues puede ser diferente si el sexo es masculino y femenino, pero eso es fisiológicamente. Ya como tú te identifiques tu género es muy, muy, muy diferente. Por ejemplo, puede ser mujer, pero puede ser bisexual, puede ser trans. Así hay un montón de, la verdad yo no tengo mucha información al tema, pero pues sobre todo respeto, porque al final no perjudican a nada y sobre todo son cosas que los hacen sentir cómodos. O sea, al final somos personas, todos somos seres humanos, nos hacen sentir cómodos y sobre todo que nos traten como deberíamos. ¿Verdad, Alex? Sí, claro. También todo este tema de la apertura sexual es otra cosa completamente diferente, de la que también se habla muy poco. Por ejemplo, yo, ahorita lo comentaste, yo a mí me defino como una persona, o me identifico como una persona de género pansexual, ¿cómo se dice? Me identifico como una persona Pansexual. pansexual. Así me identifico yo. La definición de pansexual, porque no muchos lo saben, es que me siento atraída hacia una persona independientemente de su género, de cómo se identifique, de su género fisiológico o de cómo se llegara a identificar. Y también eso entra en un tema mucho más distinto y a mí me ha Sí. tocado explorarlo de una manera distinta, porque yo viví creciendo con la idea de, ay, mira, él está guapo, se me hace atractivo, él me gusta. Y en mi caso particular no era así. Yo necesitaba generar un vínculo con una persona para que a mí me resultara atractiva. Y sé que hay muchas personas que vivimos con esas experiencias raras porque todos crecimos encasillados con la idea de hombre, mujer. A la mujer le gusta el hombre y al hombre le gusta la mujer. Y qué bueno que ahorita ya esté cambiando eso. Porque a las nuevas generaciones, a los niños chiquitos, ya les va a tocar crecer con un mundo mucho más amplio y decir, ¿y qué pasa si a mí me pasa distinto? ¿Qué pasa si a mí, si me siento Sí. diferente? Y no se van a sentir juzgados, apenados, como en su momento a lo mejor yo me sentí, de decir, es que no. O sea, yo escuchaba mucho a mis primas, por ejemplo, decir, ay, sí, es que cuando crezca quiero un novio que sea súper guapo y no sé qué. Yo decía como de, y si no, y si tal vez una novia, y si tal vez, no sé, o sea, crecí como escuchando de todos lados que solo había una opción, cuando en realidad es un panorama súper amplio Es un espectro al y final. cada persona tiene una visión, un sentimiento, un, ¿cómo decirle? Pues una Una idea percepción. distinta, exacto, una Es percepción una distinta. percepción. Y al final de cuentas, la única persona que va a saber completamente o definir qué es lo que siente, hacia dónde lo siente, cómo lo siente, es uno mismo. Y si no nos alientan a nosotros mismos a descubrirlo por nuestro lado, ¿cómo lo vamos a descubrir? Nos vamos a quedar encasillados, enojados y tristes. Pues sí, es al final, sobre todo es algo que pues, nos han dicho desde chiquitos, ¿no? O sea, incluso las películas antes, si tú te das cuenta, siempre era el hombre con la mujer o, por ejemplo, unas películas de Disney, ¿no? El príncipe apuesto y la princesa, y sobre todo siempre era así, ¿no? Últimamente han metido mucho reconocimiento a la comunidad LGTB+, LGTBQ, LGBT más. LGBTQ algo así, Muchos T's y muchas siglas y muchos sobre Q's y todo, pero muchos más. nos englobamos en la comunidad, sobre todo estas personas que se sienten identificados con otro género al que se supone que deberían pertenecer. Digo, se supone porque tú puedes ser del que quieras y nadie te debe decir que está mal. Todo lo que te haga sentir cómodo mientras no dañes a otras personas está bien. Sobre todo que te haga sentir cómodo como persona, como ser humano, y pues así como por lo que eres, por lo que vales. Al final lo de afuera es solo lo que dices, lo que vale son los sentimientos, dirían por ahí, Sí. como dicen los pansexuales, ¿no? Por ejemplo, sí, es un espectro muy grande. Por ejemplo, yo en Canadá conocí unas personas que igual me introdujeron un poquito más, que por ejemplo ya es el aromántico, el asexual, o sea, que solamente tienen vínculos hacia lo sexual, a lo romántico sí les interesa, pero lo sexual no. Es un panorama muy, 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 muy grande y Sí. es muy complejo porque, por ejemplo, puedes ser bisexual, pero al ser bisexual solo eres asexual. O no, romántico. O sea, solo te gusta lo... No, solo te gusta lo sexual, ¿no? Sí. Asexual es que solo te gusta lo romántico. Algo así, la verdad, no tengo mucho conocimiento del tema como para explicárselos bien, pero sí es algo que sé que existe y sobre todo respeto, porque al final son sus preferencias, ¿qué podemos hacer? Y sobre todo, no es algo malo, o sea, las personas a veces lo ven como algo malo, o como de,
Y sobre todo las generaciones pasadas. Siento que nosotros somos, a veces nos nombran la generación de cristal, pero a veces como que decimos esas cosas que nos hacen sentir bien y pues, no sé, como que no les gusta. Sí, claro, y además es mucho como, ahorita lo estabas mencionando y es el ejemplo perfecto. Pues no sé, creo que o sea romántico, que le gusta lo sexual o no lo romántico, no sé, o sea, yo no conozco mucho del tema y ese es el problema, que no Sí, conoces el tema. ¿Y cuántas personas como tú no lo saben? Y no te estoy diciendo que tú tengas que saber completamente de todo, pero por ejemplo, antes de conocerme, ¿tú sabías cuál era la definición de ser pansexual? no, la verdad no. Imagínate que tú, un niñito chiquito, estuvieras en un conflicto con tu identidad sexual, con tu identidad de género y digas, pues es que a mí solo me enseñaron que hay dos opciones y yo no siento que Ni encaje una, en ninguna ni de esas una dos otra. opciones. Y ese es uno de los mayores problemas que hay. Y La diste justo la desinformación. desinformación. Diste justo el ejemplo claro. Igual, aunque tú seas un hombre cisgénero heterosexual Sí. atraído a las mujeres y que te guste el sexo, también no está mal que lo sepas porque a lo mejor un amigo tuyo está pasando por un proceso. O simplemente puede que estés conviviendo en un ambiente de gente en la que una persona sea diferente a tu estilo de vida y tú puedas a lo mejor soltar un comentario que lo va a incomodar. Y si lo supieras, no lo dirías. Sí, y obviamente al final eso es algo que debes de hablarlo, porque al final no sabemos, o sea, por ejemplo, yo podría decir una cosa, ¿no? Y tú no la sabrías y a mí me molestaría. Es algo que debemos de hablar sobre todo para que te traten como tú quieras, porque pues al final si no hablamos, si no lo contamos, pues las otras personas no son adivinas y sobre todo Claro. la gente es mala, la gente es abusada, la gente se aprovecha mucho, la gente es mala, entonces siempre hay que dejar tener límites, como siempre lo decimos aquí en Opción Juvenil, la gente llega hasta donde tú se lo permites. Sí, tristemente, sí. Tristemente sí, pero pues sí, es un tema muy, muy amplio el cual podríamos desglosar en horas, pero pues al final yo creo que esto acaba en la desinformación, que a veces no todos tenemos la misma información, o bueno, el mismo conocimiento acerca de estos temas, y al final terminamos ignorándolo, o he visto personas que hasta no les interesa y dicen, es que ahora sí que esos son Son mitos, no putería, pasa. mitos, o por ejemplo, antes se escuchaban casos de que los mandaban hasta lo que no, es que a mí me gustan los hombres, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustan los hombres. Que mi mamá me metiera al loquero, al psiquiatra, o sea, porque eso, ¿no? O porque se te va a pasar. Hay muchas personas, de hecho, muchas personas que dicen que es un momento y que se te va a pasar. Y es como de, no, Claro, pues sí. es con lo que tú te identificas y está bien, sobre todo son las cosas que te deben sentir bien a ti. Sí, y volvemos a lo mismo. Todo cae dentro de la desinformación y que estamos muy estructurados como sociedad en la idea de que todos somos iguales y que todos vivimos la misma historia, cuando no es cierto. Y ni siquiera tiene que ver con la sexualidad. Nadie vive la misma historia, nadie piensa lo mismo que la persona de al lado y cada persona como persona va creando sus propios criterios. Entonces, si a nosotros desde chiquitos no nos alientan justo a decir, es que yo tal vez me siento diferente o yo pienso diferente, no nos alientan a decirlo y al contrario, nos Bueno, reprimen y reprimen a las hacen como que personas. nos Sí. sentamos mal y al no querer expresarnos, vuelve a lo mismo, nos lo guardamos todo para nosotros y eso no está bien, porque cada persona debería de ser libre de expresarse y expresar lo que siente libremente. Pues sí, es expresar lo que siente libremente y sobre todo que haga sentir bien a la persona, ¿no? Claro. Y por eso venimos a otro tema que quiero tocar un poquito acerca de la difusión que ha tenido estos años la comunidad, sobre todo porque se escuchan cada vez, bueno, por las redes sociales, nosotros sabes que vivimos, siempre lo digo, vivimos en la era tecnológica, en la era en la que todos contamos con un celular o con una herramienta para comunicarnos, pues, o sea, cada vez esto lo debemos usar para bien, para acabar precisamente con eso que mencionamos, la desinformación. Claro. Pues mira, siempre va a haber gente, y eso es algo que yo he aprendido, al final de cuentas, yo me dedico a redes sociales, Sí. a administración de redes sociales. Y siempre va a haber gente que le va a querer sacar provecho a las cosas, sean buenas o sean malas. Y al final de cuentas, esto es una fachada. Para Sí. todo es una fachada. Y tú puedes subir algo a internet y alguien te va a creer, alguien no. Alguien te lo va a cuestionar, alguien no. Alguien te va a likear, alguien te va a dar un no me gusta. Porque al final de cuentas lo que tú subes a la red es una fachada de lo que de verdad está pasando. Y puede que no sea cierto, puede que sea, te tomas una foto y en realidad estás en ese momento en el restaurante, Pero a veces pero no. te tomas una foto, está editada, le pones un plato. Es un ejemplo muy tonto. Pero Internet es un mundo muy peligroso y no nos podemos fiar de Internet. Ahora, que si tiene sus ventajas, porque es un gran método de difusión. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo, cuando tenía
8 años más o menos que me empecé a cuestionar sobre mi sexualidad. Recuerdo más o menos que cuando estaba terminando la primaria, tuve mi primer crush en una niña. Y era algo con lo que yo estaba cuestionándome lo de, ¿será? ¿Pero qué tal si no? ¿Qué tal si sí? Y recuerdo que yo en ese entonces ya tenía teléfono. Tenía un teléfono X. Sí, pero un Pero teléfono. tenía instalado YouTube para niños. Y ahí me metí a ver muchos videos hasta de clases de matemáticas, como videos de canciones de Frozen. Sí. ¿Y qué hubiera pasado si en ese entonces me hubiera encontrado con un video enfocado a niños de 8 años que me dijeran, oye, está bien que te gusten las niñas? Oye, está bien que tengas cierta atracción hacia otro género. Está bien que no te sientas identificado con tu género, porque es algo que al final de cuentas se vive y pasa. Se vive. Y pues, volvemos a caer a lo mismo. Es algo que no existe. O bueno, sí existe, pero no está tan normalizado. Y sobre todo, volvemos otra vez, está satanizado. No, que no le enseñes eso al niño, o algo así. Y sobre todo es como de, no, pues al final es algo que con el que él solito, o sea, él va a desarrollar su propio criterio, va a desarrollar sus propios gustos y sobre todo va a identificar lo que a él le guste y con lo que él se sienta hablando de él como persona. Con lo que te sientas cómodo, ¿no? Y al final es algo que nosotros no podemos cambiar, porque al final son sus preferencias y ni modo, así es. Y sobre todo tenemos que respetar. Claro. No porque tú no creas en lo mismo, no sientas o vivas lo mismo, significa que otra persona no lo está viviendo. Y significa que por eso la persona esté mal. Así es, no. Simplemente es una percepción distinta a la tuya. Y lo mejor que podemos hacer es tratar de entenderlas. Pues sí, Tratar ahora sí de que, entenderla. como decimos, es como de, aunque es un tema como el de la religión, aunque tú no creas en eso, aunque tú seas la persona más atea o seas la persona más religiosa, debes de respetar al otro porque pues a lo mejor él tuvo sus razones, desarrolló su propio criterio y no, tú tampoco estás ni bien ni mal, no es ni bien ni mal, lo estamos bien, sobre todo es lo que te haga sentir a ti cómodo, que te sientas mejor y que te haga sentir bien a ti. Al final siempre lo he dicho y sobre todo en este podcast, siempre hay que tratar de ser mejores personas, mejores seres humanos, para convivir todos muy, muy, muy perrón y que tengamos todos un mejor ambiente. Claro. La verdad sí, y sobre todo volviendo un poquito a este tema de la difusión en redes sociales, ¿crees que se le ha dado un buen uso a las redes sociales en el tema de descubrir tu sexualidad y todo eso? Pues sí y no, porque volvemos a lo mismo. Siempre cada cosa buena va a tener su parte mala y siempre va a haber gente que le va a querer sacar provecho a las cosas. Entonces, sí creo que hay muchas personas que le dan un muy buen uso a las redes sociales, que aparte de que informan chido, suben contenido chido y de verdad es una ayuda a la comunidad. No hablo solo de la comunidad LGBT, sino como de la comunidad en general, que te dicen desde, oye, está bien ser gay, hasta, oye, está bien, tienes 16 años, está bien que de la nada un día digas, wow, ¿qué se sentirá tener sexo? Porque está bien, tienes normal, 16 años sí. y te estás creciendo. Y eso es algo que no muchas personas se atreven a decirlo. O a lo mejor a mí personalmente me avergonzaría decírselo a mi amigo, a mi mamá, a mi hermano. Pero me meto a internet y encuentro, órales, no, pues está chido. Y Sobre todo está el esto, el porno, otro. o sea, al final es con lo que te terminas educando porque no hablan de eso y sobre todo no tienen la Claro. dichosa plática y al final tú, por ejemplo, un morrillo adolescente que pues está descubriendo apenas su cuerpo y empieza con la masturbación y todo eso, pues no lo habla con otras personas exactamente porque lo satanizan, no dicen, no, es que está mal hablar de eso, o les da pena y se mete a buscar en esto que es una herramienta súper poderosa y no le dan un buen uso. Claro, aunque por ejemplo ahorita mencionaste un punto muy importante que es la pornografía. Yo creo, es una idea mía, que la pornografía sería justo el lado contrario de personas queriéndole sacar provecho. ¿Por qué? Porque la pornografía es un mercado. Sí, ese es... Y la pornografía se compra y se Sí. consume porque es un mercado. Entonces, mientras más jugoso y falso sea un mercado, más vende. Porque es una idea que te están creando y te la están vendiendo, que te está gustando, entonces eso vende mucho más. Entonces, gente, niños, bueno, adolescentes, que están empezando a crearse una idea de lo que es el sexo y creen que creciendo viendo porno saben lo que es el sexo, están mal informados a más no poder. Sí, sí, es que... Porque el sexo es una grabación planeada hecha para vender. Bueno, el porno. Sí. Es una grabación planeada hecha para vender. Y volvemos a lo mismo, desinformación. Desinformación, interés, sobre todo es el interés, porque al final sí, como tú lo dices, es mercado, cuánto no ganan, cuánto no generan con el dichoso, por ejemplo, ahorita que se ha viralizado mucho el OnlyFans,
OnlyFans de creadores de contenido, actrices porno, y sobre todo eso, es un mercado, y al final es un mercado, y como tú bien lo dijiste, es un mercado, pues tú el mercado lo haces para vender, lo que tú quieres es vender. Claro. Y vas a hacer todo lo que sea posible para vender, y al final está mal, o sea, no digo que está mal, ¿no? Pues al final si les funciona, qué bien, pero pues por ejemplo, si tú lo buscas como información referente al sexo, estás súper perdido. Si yo soy un niño, vuelvo a lo mismo, si yo soy un niño de 14 años que solo ha escuchado la palabra sexo y sexo lo ha llevado a escuchar en la escuela la palabra pornografía y empieza a tener curiosidad, ni siquiera digo que lo vaya a hacer, empieza a tener curiosidad, digo, ¿qué es sexo? Pues he oído que asocian el sexo con pornografía y se mete a internet a buscar pornografía, desde los 14 años va a tener una idea muy mala de lo que es el sexo. Sí, sobre O todo. tal vez no, pero en la mayoría de los casos sí. Pues sí, obviamente tienen que hacer sus criterios y hay veces personas que, pues, como no tienes otra fuente, volvemos a eso mismo, no hay fuentes. Claro. Ahorita ya se está normalizando un poquito eso de la educación sexual, eso no como debería, pero pues se está normalizando un poquito eso de la educación sexual. Por ejemplo, un morrillo de hace 5, 10 años, que pues empezamos con la era del internet y todo eso, pues sí, llegaste a buscar, buscabas, pues ya que no podías tener una plática con alguien que te fuera de confianza o algo así, buscabas aquí, sobre todo para buscar respuestas y sobre todo porque esa cosa no te juzga, esta cosa solo te da la información, o sea buena o sea mala, te da la información, sí, y te la da, y quieras o no, es algo que se debe normalizar, el hecho de hablar de sexo con tus hijos, sobre todo para educarlos sexualmente bien, y es algo que yo quiero tocar. ¿Tú consideras que la educación sexual en México es buena? No. ¿Por qué? Más que nada por ¿cómo explicarlo? Más que nada por las ideas en general que te venden o que les llevan vendiendo a nuestros papás, abuelitos de lo que es el sexo. Como dices, lo satanizan mucho. Y eso nos lleva a que no se hable mucho de eso. Que se está empezando a hablar más, sí. Pero aún así, yo, que sin pelos en la lengua puedo decirte lo que quieras, aún me cuesta trabajo expresar a mí misma o aceptar a mí misma ciertos comportamientos que tengo porque crecí con la idea de sexo malo. Sí, sexo no se habla. Sexo no. ¿qué es eso? Lo de virgen hasta el matrimonio. Exacto. Y todo Cuando eso. no debe de ser así. Y no es una buena educación sexual porque el sexo no solo es placer. O sea, sí es placer, pero viene con muchas implicaciones, que es una responsabilidad. Tener sexo es una gran responsabilidad con la que tienes que cargar y sentirte listo para tenerla. Porque a mí como mujer me puede dar un embarazo, pero a ti como hombre y a mí como mujer también nos puede dar enfermedades de transmisión sexual. Y es algo de lo que no muchas hablan. Pues sí, al final es un tema de volvemos a lo mismo, desinformación, muchos tabús, mucha satanización. Y pues yo te quisiera preguntar algo. Generalmente en la sociedad, obviamente se crean pues estereotipos y todo eso, ¿no? Pero pues al final el hombre sí puede tener su vida sexual activa, hasta incluso se lo felicitan, se lo recompensan, y muchas veces la mujer no, o sea, la mujer que tiene una vida sexual activa y sobre todo con muchas personas la catalogan de una manera muy, le dicen muchas cosas, así como la palabra P, la palabra Z, o sea, puta, zorra, y todo eso, o sea, dicen infinidad de cosas denigrantes y discriminantes, o sea, la discriminan y a los hombres no. ¿Tú qué piensas de eso? Es una triste realidad, es una realidad Sí. de la que tristemente estamos muy encasillados todavía como sociedad y no te prometo que sea algo que cambie de hoy para mañana. Cuando es muy triste porque a partir de que lo pruebas, el sexo se vuelve una necesidad fisiológica de tu cuerpo y necesitas tener sexo, es algo que tú necesitas, seas hombre o seas mujer. Y entraríamos en un tema de conversación mucho más extenso que es el machismo y el sexismo, sobre todo porque vivimos en un país muy machista, muy machista. Muy machista. Pero no tiene por qué ser nada malo. No es nada malo porque es una necesidad. Es como tomar agüita. Se vuelve una necesidad tuya que tengas y no tiene nada de diferente o nada de malo que seas hombre o que seas mujer. Simplemente es algo que necesitas y si te gusta, pues mejor, lo necesitas si te gusta. Sí, pues sí, es lo bueno, ¿no? Y sobre todo es acabar con el machismo y sobre todo con la violencia de género que siempre han vivido las mujeres, que las denigran mucho y sobre todo hay que luchar, nosotros que somos la generación, que nuestra audiencia es más joven de 15 a 25, luchar para acabar con esos estereotipos porque pues al final todos somos iguales, todos somos seres humanos, no tenemos por qué ser tratados diferente. Claro. Por ejemplo, algo que a mí me gustaría compartir mucho, me acuerdo
y es algo que a mí se me va a quedar muy, muy, muy clavado siempre. Yo tengo una amiga que es más chica que yo y ella es muy abierta con su mamá. Recuerdo que estábamos un día hablando normal y empieza a decirle a su mamá empieza a salir el tema del sexo. Ella no lo había tenido, yo no lo había tenido y que estábamos chicas todavía. Y me acuerdo que su mamá nos volteó a ver con una cara que dice, ¿quién te enseñó eso? ¿Quién te enseñó esas palabras? ¿Dónde las escuchaste? Como si de verdad nos fuera a regañar. O sea, como si fuera algo Como si increíble. fuera algo malo, Sí. ilegal. Y le dijo, no, pues, en la escuela. Y nos dijo, no, es que no tiene por qué ser así. Y siento que te estás trabando al hablarme. No tienes por qué tener vergüenza de hablar eso conmigo. Y si te enseñaron esto en la escuela, mañana me voy a ir a quejar porque te están súper satanizando la idea de tener sexo. Nosotros acabamos de tener una clase de educación sexual y para hacerles cortos, en la clase nos dijeron, no quieres salir embarazado, no tengas sexo. Sí, y no te mencionan nada acerca del uso de ¿y qué más? preservativos. Claro. Y es como de, yo sé que tú en algún punto vas a tener sexo, porque va a llegar tu etapa y lo vas a tener. Y para eso quiero que estés preparada para el momento en el que lo tengas. Y es como de, tienes razón. Pues sí, sobre todo es esto, a veces que este tema se tenga tan así como, sobre todo tan acorralado, tan, no lo toques porque eso es prohibido, así como Claro. satanizado, al final va en la desinformación, otra vez la dichosa información, lo que nos afecta como sociedad, y pues al final que sobre todo es tratar de acabar con la desinformación y sobre todo qué buen ejemplo de madre nos diste, porque pues al final recuerden cuando ellas eran chiquitos, cuando ellas eran jóvenes, ¿a poco no les dio curiosidad? Pues al final la Claro. curiosidad nos despierta y qué mejor que lo escuchen de ti a que lo escuchen de otra persona y terminen desinformados. Sobre todo eso que mencionaste de las clases es una realidad, porque al final en las clases a veces te dicen, no, ¿sabes qué? ¿No quieres tener sexo? No, ¿no quieres tener hijos? No te embaraces, no tengas sexo. No tengas sexo. No sexo, no sexo, no sexo. O las mujeres tienen que llegar vírgenes al matrimonio. No sé si has visto mucho eso que en países de Medio Oriente se da, que incluso las primeras veces que tienen a una mujer sexo sangra, ¿no? Y porque se les rompe, creo que se llama el himen. Y a veces dicen, no, es que es la prueba de amor y que quién sabe qué, y se casan y después incluso hasta enseñan las cobijas y todo acá, o sea, Mira, exponme. sí, sobre todo son cosas que, o sea, a lo mejor antes se veían bien, pero las piensas ahorita y dices, bro, what the fuck, es como de, o sea, todo es normal, ¿a poco tú no pensaste a nuestra edad, sobre todo a nuestra edad que es de cambios hormonales, sobre todo mucho la hormona nos puede ¿Afectar? Sí. sí, nos puede mucho, además a nosotros como adolescentes los cambios y sobre todo que, ay, perdón, qué mejor que tenerlo, pues con educación, ¿no? O sea, obviamente el uso de los preservativos, sobre todo cómo cuidarte, cuidar tu integridad, que sobre todo que no se nos vea así, sobre todo a las mujeres, que pasa más como que si tienen sexo ya son impuras, son, no sé, o sea, hasta les quieren llevar a crucificar a veces, pero no sé por qué. Y Sí. sobre todo, ¿qué harías tú? ¿O cómo implementarías una buena clase de salud sexual para niños, por ejemplo, adolescentes? Buena pregunta. Nosotros que ya vivimos más o menos o sea, tuvimos que buscar información un poquito la malagueña. Nosotros somos una generación en la cual ya se está empezando a normalizar un poquito. Entonces creo que no nos tocó sufrirla tanto como generaciones pasadas, pero pues sí, tuvimos que buscar Claro. información a la malagueña. Yo implementaría una buena clase de educación sexual diciendo las cosas como son. Nadie nos dice las cosas como son. Nadie. Ni en internet. Bueno, en internet ya más. Pero nadie nos dice las cosas como son y como de verdad pasan. Y cuando vas a empezar tu vida sexual y estás momentos antes de hacerlo, dices, ¿qué hago? O sea, no sabes ni qué hacer, ni qué comportar, ni cómo comportarte, ni qué pensar. Y eso es un gran problema. Porque, por ejemplo, a mí como mujer, y eso es algo que se lo dije, yo tengo una hermana más chiquita. Y a mí me tocó empezar mi vida sexual, tan solo descubrir mi sexualidad y empezar mi vida sexual sola, porque no tenía a alguien de confianza con quien preguntarle, compartirlo, nada. Y la verdad, no me arrepiento, a mí me fue bien, a cuántas personas no, pero a mí me fue bien. Pero viendo a mi hermana tiene la confianza en mí para irme a preguntar, oye, me pasa esto, oye, siento esto, oye, decirle, a ver, ven mi chava, vamos a hablar, siéntate. Saca el libro. Sácate de acá. Y creo que eso es algo que a muchos nos falla. Poder decirle a alguien antes de que tenga una mala experiencia, pasa esto, pasa el otro, existe esto, existe el otro, existe bla, bla, bla. Y eso es
pues está complicado, porque hablando desde un punto de vista femenino, ¿no? Pues mira, te embarazas, tienes sexo, te embarazas porque no sabías que existen los condones. Te pones el condón aquí, ¿no? Sí. No Aquí. sabías que existen los condones. Nunca nadie te explicó que existen algo llamado preservativos, que son una joya que te pueden ayudar a impedir tanto embarazos como infecciones. Entonces tú tienes sexo sin protección porque no sabías que la necesitabas y te embarazas. Ok, hay de dos. O puedes terminar el embarazo o tienes al bebé. Como sea, tienes esas dos salidas. ¿Qué pasa si tienes una enfermedad? Pues O te sea, el empieza a embarazo dar- se soluciona, o te lo quitas o sí. lo tienes. Y Pero si una la enfermedad, ya empieza a ser temas de salud, te puedes llegar hasta morir por una enfermedad, una ETS no cuidada. claro, es estar medicado de por vida en un buen caso. En un mal caso, cuello. ¿Y qué pasa si tú tienes una enfermedad, nunca presentaste un síntoma y como nadie te habló de las enfermedades de transmisión sexual, dices, pues no tengo nada, voy con alguien más, voy con alguien más y alguien más y alguien más y así acabamos todos en el mismo ciclo repetitivo. No, pues sí, ahora sí que tocaste un tema muy, muy importante que es la interrupción legal del embarazo, mejor conocida como aborto. Vamos a tocarlo, es un poquito un tema muy controversial para generaciones pasadas, para nosotros creo que ya no es tan controversial, pero sobre todo es sensibilizar a la población y sobre todo a las nuevas generaciones que vienen, porque pues ahora sí que ese es tu derecho, ¿no? ¿Lo tienes o no? ¿Tú qué opinas de eso? No, no lo tenemos. Vuelvo a lo mismo que llevo diciendo desde la sexualidad, desde el sexo y ahora esto. A mí yo crecí con una idea de que si digo esto, si hago el otro, si hago el aquello. Hasta ahorita no sé si vieron la cara que acabo de hacer. Siento que si digo algo me van a juzgar. Sí, Si lo comparto me van a juzgar. Y no debe ser así, Y no no te debe debe ser juzgar así. nadie. Yo sí comparto la idea de que es un derecho. Porque al final de cuentas es tu cuerpo y es algo que está Tu pasando decisión. aquí adentro. Entonces tú tienes que tener la opción de decidir qué hacer, ¿sabes? Porque, o sea, no es algo que hayas decidido hacer tú solo, ¿sabes? Para un embarazo No. necesitas dos personas, necesitas muchos procesos que tu cuerpo pasa y al final de cuentas quien va a tomar una decisión que afectará el resto de su vida eres tú. Y nadie más puede tomar esa decisión por ti. Y eso está muy cabrón porque ahorita, sobre todo en este país, que ya mencioné que es un país muy machista, Sí. es algo que todavía hasta da miedillo hablarlo, ¿sabes? Da cosa, te puedes sentir juzgado, te Te puedes sentir sientes, atacado, o te te puedes puedes sentir sentir hasta atacado. menos, o sea, como ja, ja, Claro, ja, 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 o algo así, o despreciado, o no, no mm, te juntes con él, o sí, es claro, algo muy... cuando no debería ser así. Sí, pues sobre todo, yo considero que yo como persona que no tiene útero, que persona que no puede sufrir esto, no puedo opinar al final porque pues yo no sé lo que pasa, no sé cómo es hacerlo, pero sobre todo, si opinara, en mi punto de vista, yo creo que sí debería ser legal. Sobre todo porque es tu cuerpo, tu decisión, tú decides qué hacer con él. Sobre todo, hay personas que dicen, ah, es que estás matando una vida, y que quién sabe qué. Señora, afuera de su casa generalmente se balacean. O sea, ¿cómo va a venir a decir eso? O sea, a lo mejor su chamaquita anda en malos pasos, ya se mató como a 4 cabrones, y está diciendo que no mate a una persona, sobre todo porque sabes que no le puedes traer una buena vida. Que al final no es la vida en condiciones como tú se la quisieras dar o como lo merece. Y sobre todo Claro, porque a veces no todos, o sea, no todas las personas saben hacer, o sea, tienen los conocimientos para ser padres. Y menos unos chamaquitos de 17 años que les agarró la calentura y pues no sabían que había condones, que había la pastilla del día después o cualquier cosa que te ayuda para interrumpir en el caso del embarazo. La CTS ya es otro tema. Pero sobre todo sí debería ser legal y sobre todo para que sea legal y sea de una manera segura. Sobre todo para no ponerte en riesgo a ti, porque al final si el gobierno te dice, no, 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 de todos modos tú vas a buscar formas de hacerlas y claro, puedes buscarlos acá en un hospital un poco clandestino, acá como de dudosa procedencia, de mala muerte, y pues puedes llegar hasta morir, sobre todo por algo que se podría resolver tan fácil como, ¿lo quieres o no? O sea, no significa que obliguemos a todos a abortar, eso es tu decisión si lo haces o no, pero claro. pues que te brinde las herramientas para hacerlo y hacerlo con cuidado. Hacerlo bien, Sí, hacerlo seguro. sobre todo es hacerlo seguro. Sí, porque volvemos a lo mismo. Son el ejemplo de los chavitos de 17 años que los agarró la calentura, que a lo mejor nunca habían oído a nadie hablar de sexo, tenían una idea vaga de lo que era el sexo y dijeron, pues vamos a coger, va, Sí. a ver qué pasa. Terminan en un embarazo, terminan a lo mejor teniéndolo porque nadie incluso les explica la idea de la posibilidad de que no lo tengan. Y así como de, no, es que si lo sacas a tiempo. Claro, entonces es un gran shock cultural
y un gran rollo Tabú, de desinformación. un gran tabú. Un gran tabú. Sí, sobre todo es eso. Y sobre todo volvemos a lo mismo, la desinformación. O sea, las personas, o sea, por ejemplo, hay personas muy religiosas que dicen, no, es que Cristo no dice eso. Y es como de, señora, no diga. O sea, yo como una persona creyente, como una persona católica, considero que sí, pues al final es tu cuerpo, es tu decisión. Claro. Dios siempre perdona, obviamente. Sí, o sea, desde el punto de vista que lo veas, desde el punto de vista católico, para esas señoras que están así, súper estrictas. Y no, es que Dios, por ejemplo, esa señora del TikTok que decía, no, es que si tú perreas te vas al infierno. Es como de, señora, me estoy divirtiendo. Y sobre todo es un tema de religión, un tema del que cada quien tenemos que respetar las creencias. Pero así como yo tengo que respetar tus creencias, tú tienes que respetar mis creencias. Claro. Son puntos de vista, cada quien desarrolla su criterio de diferentes formas y sobre todo... Pero volviendo un poquito a lo de la sexualidad, un poquito, sobre todo esta desinformación que genera, yo creo que genera mucho. ¿Tú qué opinas? O sea, ¿crees que la desinformación sea el punto central de por qué hay tanta, o bueno, por qué genera tanto estrés esta cosa? O sea, Yo creo que o sea, sí. esta cosa llamada sexualidad. Desinformación y la falta de educación que hay en el tema. Y creo que es algo que nosotros, yo ya inicié mi vida sexual. Y a mí me gustaría que personas que estuvieron en mi posición en algún punto de sus vidas en las que no saben ni qué están haciendo, pero ahí lo están haciendo, en realidad tengan la oportunidad de saber qué hacen, ¿sabes? Y creo que cae en mí que mi hermana se sienta con la confianza de decirme, oye, pasa esto, pasa el otro, pasa aquello. Cae en mí decir en internet, no tiene nada de malo, somos chavos X. Y cae en mí la responsabilidad de darle a las amigas de mi hermana una idea de decirles, no pasa nada. No pasa ¿Tienes nada, dudas? es normal. Pregúntame. Es normal. Mejor todos- pregunta a que hagas una Claro. tontería, que te contagies de una ETS, a lo mejor un embarazo no deseado. Y a lo mejor son más problemas que se pueden acabar con una información, o sea, con una simple plática como la que estamos teniendo tú y yo. Claro, cae en mí también el que si yo estoy en mi salón de clases y escucho a alguien decir algo terriblemente incorrecto, voy a hacer un ejemplo muy tonto, que Sí. puedes ponerte 2 condones a la vez, decirle, no, mi chavo, eso no lo hagas. Doble protección. Eso no lo hagas. Porque, repito, es algo que yo ya sé, ya aprendí y que puedo difundir. Puedo usar las redes sociales para algo bueno y tratar de difundirlo. Puedo tratar de ayudar a las demás personas que no lo saben. Y está en nosotros hacer ese cambio, porque yo ya crecí con la idea de que es tabú. Que yo ya haya salido de eso es otra cosa, Sí, pero a lo mejor hay gente que muchas sigue personas creciendo en esa idea, que sigue viviendo en la idea de es un tabú, cuando no debería de por qué serlo. Y si está en mí decirle, no, mi chavo, trae para acá, Sí. vamos a hablar. Vamos a hablar, Siéntate. sobre todo, es hablarlo sin pelos en la lengua. Obviamente, pues tampoco vas a decirle acá como los sonidos como los trenes de TikTok, ¿no? De, ay, lo que más me gusta, lo que más extraño de él es su voz y empiezan. Ey, yo grabé eso. Bueno, sí, ya. Al final es normal, ¿no? Pero pues para una persona de 14, 15 años que apenas está descubriendo, va a iniciar su vida sexual y sobre todo esto es, pues ahora sí que tenga la confianza con alguien, ya sea con papá, con mamá, a lo mejor los tíos, Deja tú que los tenga la amigos. confianza de platicarlo, que tenga la información. Sí, sobre todo porque luego también dan información bien densa a los jóvenes. Claro. Pobrecito de los jóvenes, dicen, no, Ay, es que dicen que doble si te pones protección. doble condón, Ay, no, es que de verdad si te eso- pones triple condón son 3 protecciones, hermano, es prote 3, prote 4 como en el Minecraft, ¿no? Es no, como de, ¿quieres tus no. 3 protecciones? Un condón, un parche y una pastilla. Ahí están tus 3 protecciones, pero por favor no te pongas triple condón. ¿Qué es No, eso? porque obviamente, ya hablando en cosas más serias, solo es uno, porque pues, el condón Sí, con la jamás fricción pongan dos o tres condones. se No lo hagan. se rompe y vale queso, ¿no? Y pues al final es desinformación, es esto que Claro. vemos así. Y ya vamos terminando un poquito este podcast y sobre todo yo te quiero decir, para ir cerrando un poco, ¿qué le dirías? Por ejemplo, si ves a Alex Chiquita o una persona que se parezca mucho a Alex Chiquita, que tiene esas dudas acerca de su sexualidad, estas dudas acerca del sexo y todo esto, ¿qué le dirías y sobre todo con qué te quedarías? Yo sí encontrara una Alex chiquita de unos 8 o 10 años que está averiguando sus gustos, preferencias sexuales, le diría que no tiene por qué sentir vergüenza de sí misma. Cada persona es diferente y cada persona es válida y valiosa tal cual como es. Y está bien chido que cada uno de nosotros somos únicos, porque eso nos hace ser nosotros. Que no sienta vergüenza de quién es y que en algún punto de sus vidas va a encontrar a las personas con las que se sienta lo suficientemente cómoda
para compartirlo, divulgarlo, y va a llegar en un punto en el que ella misma se va a sentir lo suficientemente cómoda para estar aquí compartiéndolo y divulgándolo. Pues sí, al final es sensibilizar a la población. Muy bien. Claro. Alex chiquita, Alex de 8, 10 años, 8, 10, 14, 17, 16, 15, Sí, muchos años. Sí, muchos años. Estaría muy, muy contenta. Sobre todo yo igual les quiero decir que busquen información, pero información de fuentes confiables, si lo van a hacer en internet, de fuentes especializadas. A veces te meten tecnicismos, ¿no? Pero sobre todo debe haber en internet foros donde se comparta esto y sin pelos en la lengua. O sobre todo a veces hay personas que sí, por ejemplo, yo desarrollé con un tío acerca de esto, o sea, información acerca de, oye, es que yo siento esto. Claro. Y sobre todo ese tío me dio consejos y obviamente desde la experiencia, ¿no? Y sobre todo me sensibilizó para que él no pasar lo mismo que él o que otras personas. Así que es muy, 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 muy... Y sobre todo hay que combatir la desinformación que está acabando con este país. Sí. Bueno. Muchas gracias, Alex, por estar aquí en este episodio de Opción Juvenil. Vamos con el episodio 11, 12. La verdad ya perdí la cuenta. Segunda temporada, ya hasta acabamos una temporada. A ver cuántos episodios le quedan a esta temporada. Y sobre todo te quiero agradecer mucho porque es un poquito retiradito de aquí, pero mira, te animaste para venir. ¿Qué te pareció? ¿Alguna queja, duda, sugerencia? Escribirlo a las cosas que me valen ver. No es cierto. Pero bueno, mi Alex, muchas gracias. Recuerden que soy su conductor Gael Gómez. Recuerden ver toda la programación de Opción.mx, como son los miércoles La Voz del Barrio, con su servilleta y Omar Sánchez. De jueves de Corazón para la Mujer, donde se tocan un poquito estos temas del amor, del enamoramiento. Los viernes tenemos Abogado Háblame Derecho, por cualquier cosa legal que tengas. Los sábados las noticias, el resumen de las noticias semanales con El Gordo y el Abuelo, así como los diferentes podcasts que tenemos, las cápsulas de Daniel Salazar con Cuida el Agua. Te invito a leer, obviamente Opción Juvenil. Así que recuerden que nosotros somos Opción.mx, voz en comunidad. Síganos en todas nuestras redes y nos vemos hasta el siguiente episodio. Bye. Y nosotros...